Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos a este webinar en el mes de mayo. Es el primero de nuestro mes. Con Tintax nuevamente estamos acompañados de Mauricio y de Israel para el tema de Total Customs Compliance. Mauricio es senior de la práctica fiscal y de comercio exterior en Tintax. Él es licenciado en Derecho por la Universidad de Anáhuac y está especializado en litigio fiscal y aduanero, mientras que Israel, él se desempeña como asesor en materia de comercio exterior y automatización de procesos. Israel desempeña en Tintax el papel de gerente de la práctica de comercio exterior. Y además de esto, pues genera las consultorías en comercio exterior y aduanal para procesos operativos en materia aduanera y operación logística, en importaciones y exportaciones, bajo los diferentes esquemas que manejan las empresas en México. Mau, Isra, bienvenidos. Gracias por participar con nosotros nuevamente. Y pues les dejamos el panel todo suyo. Muchísimas gracias, Jessica. Muchas gracias a Weldex por la invitación para poder compartir un tema tan importante como es Custom Compliance, o como lo hemos titulado en esta ocasión, Total Customs Compliance. Bienvenido, Mau. Un gusto compartir igual el espacio contigo para esta sesión tan importante y tan innovadora que está haciendo tendencia dentro del mercado del comercio exterior o dentro de la práctica del comercio exterior. Muchas gracias, Isra, y gracias por la invitación. Este es un proyecto muy interesante y pues, apasionante, ¿no? Gracias, Mau. Pues bien, ya entrando al tema y a modo de introducción, me gustaría compartir dos anécdotas o dos puntos de vista que me hicieron reflexionar un poquito en lo que puede significar el compliance aplicado al comercio exterior. Vamos a usar unas analogías aquí, digamos, de la vida familiar. Y el otro día escuchaba una plática de TED y me llamó la atención que el ponente platicaba un poco del tema del cuidado de los hijos y de la prevención que tiene que existir. Y decía a modo de ejemplo que muchas veces el bullying se podía prevenir o se podía ver si había un tema de bullying con nuestros hijos, simplemente si les dedicáramos 15 minutos al día, por lo menos para ir a recogerlos a la escuela, ¿no? Decía, el momento en el que tú recoges a tu hijo y los primeros 15 minutos que lo ves, en ese momento puedes detectar si hay alguna circunstancia de bullying, si hay alguna circunstancia que pudiera estar afectando su vida, pero al final lo que él decía y hacía mucho énfasis era el tema de prevenir. Decía, hay que dedicar tiempo a prevenir para poder poner algún control, para poder vigilar sobre alguna circunstancia que nuestros hijos estén viviendo. Entonces, aquí, usando la analogía en nuestra materia de comercio exterior, pues yo decía, creo que importante es el tema de dedicar tiempo a la prevención. El compliance, que vamos a estar detallando más adelante, es sumamente importante para poder prevenir al final riesgos e implicaciones para nuestra operación, para nuestra empresa, y este ejemplo me gustó mucho. Y por otro lado, leía también en la semana un artículo en donde hablaba sobre las publicaciones que hacían los padres de familia de sus hijos en Instagram. Y decía que casi el 50%, bueno, que en Francia el 50% de las publicaciones que los papás hacían en redes sociales, específicamente en Instagram, terminaban modificadas o photoshopeadas, por así decirlo, en algún portal de pornografía. Entonces aquí lo que me llamaba la atención era cómo muchas veces los actos que estamos realizando día con día, que parecen algo natural, algo normal, no medimos las consecuencias que pueden llegar a tener. Entonces también en la analogía de la operación de comercio exterior, muchas veces estamos acostumbrados a realizar una operación de un modo, de cierta forma, en ciertos parámetros o bajo ciertos reglamentos o legislaciones, pero no somos conscientes de lo que pudiéramos estar omitiendo o de las consecuencias a las que pudiéramos estar llevando a la empresa. Entonces, digo, pongo a modo de introducción estas dos analogías para que tengamos siempre muy presente que en el tema de compliance enfocado a comercio exterior, aduanas, tenemos que tener dos perspectivas. Uno, la perspectiva de la prevención, como el tema de la plática de TED que mencionaba, y por otro lado, el tema de las consecuencias. Saber medir los riesgos que estamos adquiriendo de acuerdo a las acciones que estamos realizando. Entonces, esto a modo de introducción y también para tener en cuenta hasta dónde tenemos que llevar el compliance de nuestra operación. Aquí, Irra, muy importante mencionar que el compliance no solamente aplica para temas penales, ¿no? Quizás tomó gran relevancia en las empresas
para prevenir temas de anticorrupción, malversación de fondos, etcétera. Pero en este caso, como tú bien mencionas, los sistemas de gestión de riesgo los podemos llevar hasta nuestras propias casas, ¿no? Sí, como bien dices, aquí hay un enfoque muy importante, Mau, que quizá al día de hoy el tema de compliance lo hemos enfocado mucho a temas de prevención, el lavado de dinero, temas penales, pero el compliance va mucho más allá dentro de las empresas. Y aquí, como vemos en pantalla, pues ya es un tema al cual también comercio exterior tiene que subirse. Nosotros decimos que ha habido una evolución del comercio exterior porque desde hace años sabemos que cuando hablamos de temas de logística, de importación, de exportación, siempre se hablaba de traer y llevar mercancías de un país a otro y poder cumplir en tiempo con las entregas. Luego fuimos viendo el tema de aplicación de preferencias arancelarias con la innovación de los tratados de libre comercio. Después entraron los programas de fomento y empezamos a ver cómo también esta evolución nos llevaba a integrar a otras áreas, ¿no? Para poder controlar nuestros programas. Entonces teníamos que involucrar al área de finanzas, al área de recursos humanos, al área de compras, al área legal, para poder estar en un cumplimiento permanente de lo que implican los programas de fomento. De ahí vienen las certificaciones, se implementa la certificación en materia de IVA y IEPS, vemos que empieza a haber beneficios fiscales para las empresas y también implicaciones fiscales, lo cual nos lleva a cuidar el tema de homologar información de la operación para poder entregarla a las distintas áreas y también el tema de medir resultados, obligaciones e implicaciones, porque estas certificaciones nos hacían contribuyentes fiscalmente confiables ante la autoridad, pero nos exigen un cumplimiento. A todo esto llegamos hoy al tema de compliance. ¿Por qué llegamos al tema de compliance? Porque la realidad es que vivimos en un ámbito altamente fiscalizador por parte de la autoridad y esto nos implica la vigilancia, la implementación de nuevos controles, el medir riesgos, el medir implicaciones para poder determinar la continuidad de nuestra empresa. Entonces, ya no es como una cuestión opcional, yo lo suelo decir así, sino que ya empieza a ser una tendencia casi obligatoria, sin estar en ley, que es lo que vamos a platicar más adelante, pero que cada vez es una necesidad más constante en las empresas. También platicamos mucho con nuestros clientes cuando vemos este tema, que nos dicen, oye, pero ¿por qué el compliance o por qué tenemos que implementar estas áreas? Y decimos, es que ustedes mismos, desde las consultas que nos presentan, nos damos cuenta que el compliance es lo único que les falta, ¿no? O sea, ya no es cómo tengo que operar, cómo tengo que emitir una factura, cómo tengo que realizar el pedimento, cómo tengo que declarar mi Incoterm, sino casi todo nuestro enfoque en los últimos años ha sido en cómo puedo controlar mejor mi operación. Y ese cómo puedo controlar mejor mi operación nos deja ver la tendencia que existe del compliance, la necesidad que tienen las empresas de implementarlo, porque al final los riesgos que estamos asumiendo, las auditorías que estamos recibiendo, las cartas de invitación que estamos recibiendo por parte de la autoridad, los requerimientos que estamos acompañando día con día, nos damos cuenta que muchas de las causas empezaron por una falta de control. Entonces, esta es la tendencia que vemos en el comercio exterior, la evolución a la que está llegando y lo que tenemos que tener presente muy importante ahorita en nuestras empresas como un área de oportunidad a poder tener presente e implementarlas en un corto o mediano plazo. En este sentido, pues a modo también de recordatorio, siempre platicamos que el comercio exterior queda en el centro de nuestra operación, dentro de nuestras áreas de aduanas, de logística, pero ya alrededor del comercio exterior, pues ya no simplemente es importar y exportar o cumplir con un permiso o con un expediente electrónico. Ya vemos que alrededor del comercio exterior tenemos que cumplir con obligaciones fiscales, obligaciones del IMSS, obligaciones legales, la vigilancia de nuestros socios y accionistas y el sinfín de obligaciones que estamos viendo en pantalla. Si tenemos igual nuestros programas de fomento, nuestras certificaciones, vemos que también se vuelve una necesidad la vigilancia de muchas más obligaciones, ¿no? Y a todo esto, pues lo que decíamos, el ambiente fiscalizador que vivimos por parte de la autoridad y las constantes actualizaciones en temas de comercio exterior. Entonces, el comercio exterior ya no solamente es una cuestión de logística, una cuestión de cumplir con un pedimento, de cumplir con un expediente electrónico de comercio exterior, sino que ya alrededor implica una serie de obligaciones que tenemos que tener que estar vigilando y tener unos controles que nos puedan llevar a la continuidad de nuestra operación. Sí, correcto, Isra. Ahí, como mencionas, es muy importante tener en cuenta esta parte, que no solamente se trata de nuestras obligaciones de comercio exterior, sino también nuestras obligaciones ante las autoridades laborales, de seguridad social
nuestra estructura corporativa, cómo la tenemos bien manejada, y también el tema de delitos fiscales, ¿no? Tener bien mapeado en qué momentos podemos estar ante un posible riesgo que ponga, digamos, el tema de nuestra empresa un poco complicado. Y también muy importante lo que mencionabas, por un lado es el control que debemos de llevar sobre nuestra operación, por otro lado la supervisión, y terminar con una mejora, ¿no? Para buscar estrategias que nos permitan ahorrar costos, eficientar procesos y que no nos supere la operación del día a día, ¿no? Exactamente. Y el día de hoy lo que queremos platicar, terminando esta introducción, es un poquito conocer qué es el compliance, cómo lo definimos nosotros y por lo menos definir las prácticas mínimas que tuviéramos que estar implementando dentro de este compliance de nuestra empresa. Más adelante, el siguiente semestre, estaremos desarrollando pláticas, webinars y talleres ya donde expliquemos específicamente las metodologías, los posibles riesgos, las implicaciones, pero el día de hoy queremos nada más platicar qué es el compliance y cuáles son las prácticas mínimas que debemos de estar considerando. En primer lugar, definir el compliance como un sistema de gestión de cumplimiento oportuno e íntegro de las leyes, normas, reglamentos y prácticas para asegurar la continuidad del negocio y evitar posibles desviaciones que deriven en infracciones, multas o riesgos para la compañía de acuerdo al sector o giro en el que se desempeña. Aquí lo primero que es muy importante señalar es que es un sistema. No es simplemente una práctica, no es una cuestión de un encargado, sino que lo tenemos que ver como un sistema, como una estructura que a lo mejor puede estar basada en una persona, puede ser una estructura pequeña o puede ser una estructura muy grande de todo un equipo, pero al final lo tenemos que ver como un sistema. ¿Qué tiene que llevar a este sistema? Nos tiene que llevar al cumplimiento oportuno e íntegro. Oportuno es decir, en tiempo y forma, e íntegro, es decir, en la totalidad de todas las implicaciones que tenemos que estar cubriendo. De acuerdo a la legislación vigente, por lo que vamos a platicar más adelante, es importante que sean expertos en todas las consecuencias que pudiera haber, no solo en el expertise del área como puede ser el comercio exterior, sino también en consecuencias que pudieran desembocarse para otras áreas. Y aquí, pues lo más importante es al final asegurar la continuidad de la empresa. No es simplemente un cumplir por cumplir, sino es un cumplir por dar seguimiento a toda la operación de la empresa y garantizar que nuestro negocio pues siga avante ante cualquier circunstancia, riesgo o implicación que pudiera enfrentarse. Entonces, esto es lo primero que nos gustaría dejar muy claro. Tenemos que formar ya un sistema, un área como tal dentro de nuestras empresas, un encargado, el cual tiene que tener ciertas características, pero no puede ser simplemente como una práctica, un proceso, es más allá que eso. Sí, correcto. Y la parte de la integridad también es muy importante porque, como bien mencionaba, no solamente es cumplir, sino buscar de qué manera cumplimos y quiénes son las personas a las que tenemos que apoyar para que se logre ese cumplimiento, ¿no? En caso de que una persona se vaya a ir de licencia de maternidad, pues tener ya desde antes la prevención de quién va a sustituir sus procesos, y por otro lado también ver de qué manera podemos tener un equipo que esté constantemente capacitado y generar esta cultura de cumplimiento en toda la empresa, no solamente en el área de compliance, sino también en las distintas áreas que veíamos como finanzas, recursos humanos, contaduría, etcétera, ¿no? Sí, como decimos, ya el comercio exterior no está aislado, entonces por eso también es importante que en esa integridad veamos el todo, ¿no? De las posibles consecuencias, de saber si una persona de recursos humanos no está disponible o si un área está fallando, qué consecuencias pudiera haber. Entonces, por eso es importante verlo como un sistema que va viendo el todo de la operación. El compliance, aquí tres ideas también importantes a tener en cuenta. No lo hacen las leyes, lo hacemos todos en la práctica. Y esto es bien importante tener en cuenta el día de hoy, porque en México es una realidad que no existen leyes que nos obliguen o legislaciones o certificaciones que nos obliguen a tener un sistema de compliance implementado. El año pasado, Secretaría de Economía estaba trabajando en un programa piloto que era el de empresas cumplidas, que digamos se acerca a lo que es la práctica de un buen compliance, pero pues digo, está ahorita en stand-by o no ha habido ningún avance de lo publicado el año pasado. Pero la realidad es que ninguna ley al día de hoy lo tenemos como una obligación, por eso decimos que no lo hace ninguna ley, sino lo hacemos nosotros en la práctica. Entonces, cuando hablamos de mejores prácticas o de prácticas más recomendables por la empresa, la primera que tendríamos que tener en cuenta dentro de nuestro cumplimiento o dentro de nuestra estructura es el compliance. Entonces, esto como una primera idea.
Segundo, un poquito de lo que platicaba ya Mau hace un momento, es un mecanismo garante de la integridad de la compañía, áreas, equipos y personas. ¿Y por qué hablamos desde la compañía, las áreas, los equipos y las personas? Porque tenemos que asegurar que en todo este sistema no solamente siga adelante el negocio, sino que también dentro de este cumplimiento veamos la protección de nuestras áreas de comercio exterior, la protección de nuestras áreas de logística, la protección de nuestras áreas de aduana, y esta protección por consecuencia pues va a derivar en los equipos y las personas, ¿no? En cuidar sus puestos de trabajo, en asegurar su crecimiento, en asegurar la continuidad también de su desarrollo profesional. Entonces, el compliance, como decíamos, no solamente es un cumplir por cumplir, sino que es un cumplir por ser íntegros en este seguimiento de todo lo que implica un área de comercio exterior, que van desde sí el negocio, que es lo más importante, pero también las personas que están involucradas en este negocio. ¿Y por qué existe el compliance? Porque es una realidad que al día de hoy existe el incumplimiento y los riesgos son permanentes. Platicando con distintas autoridades en distintos requerimientos o en distintos casos de multas o infracciones que van mostrando a distintas empresas, nos dicen, pues realmente nuestro trabajo es descubrir lo que no están cumpliendo las empresas, es señalar lo que están omitiendo los contribuyentes. Entonces, no es culpa de la autoridad el tema de la fiscalización, sino que sigue siendo una realidad que nosotros seguimos cayendo en el incumplimiento de obligaciones fiscales, en el incumplimiento de nuestras obligaciones de comercio exterior. Hay errores que a lo mejor son inconscientes o quizá falta de preparación, pero que al final derivan en consecuencias grandes para las empresas, ¿no? Ahorita nos tocaba ver el tema de una empresa que tenía un sobredescargo en su anexo 30 por 113,000 millones de pesos. Y decían, es que me equivoqué, jalamos la columna que era la equivocada y jalábamos el valor de exportación y no el valor de importación. Entonces, errores tan sencillos que pueden derivar en consecuencias tan grandes, y por eso es que sigue existiendo el incumplimiento y sigue en tendencia el tema del compliance. Entonces, es por eso que el compliance tiene que ser una necesidad que tenemos que implementar dentro de nuestras empresas para generar mejores controles que den esta garantía a toda la continuidad de la operación. Sí, correcto, Isra. Y aquí es muy importante también mencionar que al final de cuentas las empresas las hacen las personas, ¿no? Y si vemos que a cada rato está cambiando la persona, pues este es un posible riesgo para el incumplimiento de una obligación fiscal o de comercio exterior, ¿no? Porque puede que tú ya tenías los procesos bien mapeados con una sola persona, pero al momento de hacer este cambio, la persona que va entrando, pues en lo que le agarra y todo, pues puede generar algún conflicto. Y este es el gran reto del compliance officer o del equipo de compliance, como lo vamos a ver ahorita, el tener esa comunicación o generar esa comunicación entre áreas y también pues estar informando constantemente de los posibles riesgos, los cambios en personal crítico o los movimientos que está existiendo y las causas o cómo se pueden prevenir estas causas. Totalmente de acuerdo con lo que comentas, Mau. Y en ese sentido, pues la primera práctica que recomendamos como el mínimo de cumplimiento o de implementación de un compliance es contar con un equipo de alto impacto, que lo llamamos nosotros, ¿no? Y esto, pues, es porque el compliance tiene que ser ejecutado por especialistas. Como decíamos, cada empresa tiene que ver su tamaño y cada quien tiene que ver su estructura, pero puede ser desde un especialista a un equipo de especialistas que conozcan de forma detallada las amenazas externas de la compañía, los marcos legales que regulen, así como estructura, flujo, operación y oportunidades internas de mejora para la misma. ¿Cuáles son las actividades que deberían de estar realizando este equipo de una manera, digamos, como mínimo en este cumplimiento? Primero, tendría que tener una clara identificación de los riesgos relevantes que enfrenta su organización, desde riesgos internos hasta riesgos externos, desde riesgos directamente relacionados con el tema de comercio exterior, que es el que estamos platicando el día de hoy, hasta temas de otras áreas que pudieran tener un impacto directo en el comercio exterior o en la operación. Segundo, tendrían que estar desarrollando, revisando y actualizando las políticas de compliance. Para esto, obviamente, tendríamos que tener políticas de cumplimiento dentro de la empresa. Entonces, si no las tenemos al día de hoy, este equipo debería estar trabajando en la creación de las políticas para después poder revisarlas y actualizarlas de acuerdo a los cambios que va sufriendo la estructura de la empresa internamente o también a los cambios legislativos de acuerdo a su perfil tributario. Tercero, revisar políticas internas y procedimientos de la empresa. ¿Por qué? Porque también tenemos que ver no solamente desde nuestra área qué nos puede afectar, sino qué nos puede afectar dentro de la empresa para poder mitigar los riesgos o bien
implementar procesos que puedan sumarse a estas políticas o procedimientos de toda la empresa. Ahí también diseñar e implementar nuevos programas de compliance, porque como decíamos, el compliance es una manera continua de proteger a la empresa. No podemos decir, oye, yo ya tengo un programa de compliance de hace 5 años. ¿Por qué? Porque la legislación ha cambiado muchísimo en los últimos 5 años, las prácticas van cambiando, los portales o las autoridades se han modificado, el lugar donde se presenta un trámite, un aviso también ya es distinto. Entonces, tenemos que estar implementando nuevos programas de compliance de manera continua. En este caso, también otro punto muy importante de este equipo, de esta persona que está encargada, es resolver las dificultades de cumplimiento a medida que ocurren a tiempo real. Muchas veces nos enfrentamos a empresas que nos dicen, oye, yo no puedo realizar este reporte, oye, yo no puedo realizar esta práctica porque no cuento con la estructura, no cuento con el personal, no cuento con el tiempo ni siquiera. Entonces, esta persona tiene que ver la manera de cómo sí lograr que se cumplan todas las partes de obligaciones o las mejores prácticas dentro de nuestra área. Asesorar e informar a la junta directiva y alta gerencia. Esto es sumamente importante porque estas personas no solamente van a estar desarrollando temas de políticas o procedimientos para la ejecución, sino que también tienen que ser un puente de comunicación con alta dirección o con junta directiva para poder transmitir los riesgos, de modo que alta dirección y la junta directiva sean conscientes de estas implicaciones y también puedan facilitar los medios para poder proporcionar presupuesto, poder proporcionar nuevas vacantes, poder ampliar la estructura de la empresa para un cumplimiento de toda la operación. Y por último, pues al final es tratar de impulsar la formación y sensibilización de los colaboradores para lograr buenas prácticas. Al final de lo que se trata es de crear una cultura de cumplimiento de la empresa donde sea lo más natural y lo más normal cumplir. Nos encontramos con empresas que cuando sugerimos buenas prácticas lo ven como un estorbo, como un, tengo más trabajo, ¿por qué me ponen esto si nunca lo hemos hecho así? Sino que tenemos que lograr romper esa barrera para decir, oye, buscamos e implementar todas estas buenas prácticas, estas políticas, estos procedimientos, porque de esta manera vamos a asegurar la continuidad de nuestro negocio, la continuidad de nuestro trabajo y vamos a proteger nuestro crecimiento profesional, ¿no? Entonces es importante que estas personas no solamente ejecuten desde un tema operacional, sino que también creen esta cultura de cumplimiento para que sea lo más natural y normal dentro de la empresa. Y creo que hay 2 puntos muy importantes aquí, Mau, que es el tema de la autonomía y la independencia. Sí, correcto, Irra. Y como bien mencionabas, también es importante esta parte de las buenas prácticas porque muchas veces nos encontramos con personas dentro de las empresas que dicen, es que llevo años trabajando de la misma forma, ¿no? Pero pues cada año cambia el comercio exterior, como bien veíamos hace un momento, cada vez se implementan nuevas cosas. Estaba el programa para las empresas cumplidas en comercio exterior y no podemos consentir que se sigan haciendo las cosas de la misma manera, si hay una forma de hacerlo de mejor manera, ¿no? Y aquí cuando hablamos de autonomía e independencia, nos referimos a 2 cosas. Una, que el equipo de compliance o el compliance officer tiene que tener total libertad sobre la toma de decisiones y sobre los procesos que va a establecer para poder realmente sacarle provecho a esta parte, ¿no? Muchas veces dependen de lo que diga el equipo de finanzas, les recortan presupuesto o dependen de los intereses que tenga el encargado de la empresa y esto pues genera un conflicto de intereses. Los abogados que están de in-house no es algo que recomendemos, pero sabemos que muchas veces también es complicado ceder un poco del control de la empresa a abogados externos, ¿no? Entonces, esta parte es de suma importancia, debe de existir un compromiso muy alto por parte de la dirección de la empresa para que esto se pueda implementar de la mejor manera posible y también tener autonomía en recursos, etcétera. Sí, sin duda alguna este tema de la autonomía e independencia lo tenemos que tener en cuenta, como bien dices, para poder garantizar que el cumplimiento se dé en una libertad total de cuáles son los intereses que más convienen no a una persona, sino al final al bien común del área o de la estructura de la compañía. Entonces, 2 puntos muy importantes a tener en cuenta dentro de este equipo de alto impacto, que es la autonomía e independencia en los procesos que van siguiendo. Al final del día, como decíamos, queremos generar una cultura de cumplimiento de la empresa y esta cultura se va a ver en este compromiso con el cumplimiento, el cual debe tener lineamientos por escritos para que veamos que no es una cuestión de una persona
o de un, como decíamos, de un director, de una parte de la empresa, sino que es realmente una estructura que está, una cultura más bien que está formada dentro de la estructura de la empresa y que es algo que va permeando en todas las áreas. Aquí tenemos que tener, como decíamos en su momento, el compromiso de alta dirección con el cumplimiento, con el impulso de estas iniciativas, con la implementación correcta de estas nuevas políticas que vayan surgiendo de acuerdo a las necesidades de la compañía. Los procedimientos, medidas de control y documentos de prueba de las autoridades del sistema de gestión de cumplimiento deben tener una renovación anual. Es decir, cada año también tenemos que tener nuevas políticas, nuevos procedimientos, de modo que la empresa vea esa mejora continua, todas las áreas sientan que su cumplimiento está aportando a que la empresa va mejorando y de esta manera vamos a estar garantizando el buen funcionamiento de la gestión de cumplimiento a través de la mejora continua. Entonces, es muy importante ver que el compliance, más allá, como decíamos, de controles, procedimientos, políticas, es el tema de generar una cultura del cumplimiento. Ahora, el primer punto que decíamos que tenemos que tener como mínimo dentro de este cumplimiento, pues es el contar con un equipo de alto impacto. Ya hemos definido algunas de las actividades y el perfil que tiene que seguir este equipo de alto impacto. El segundo punto que es muy importante es el análisis de riesgo de cumplimiento. Para esto tenemos que tener primero presente qué es el riesgo o cómo podemos definir el riesgo. En este caso, lo podemos definir como una medida de la magnitud de los daños frente a una situación y se mida subiendo una determinada vulnerabilidad frente a cada tipo de circunstancia. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que todo lo que generamos en una empresa, desde la operación, un cumplimiento, un programa, una política, va a tener algún riesgo y una implicación. Entonces, tenemos que ver de qué tamaño puede ser este riesgo y qué áreas de impacto puede estar impactando, perdón por la redundancia, pero impactando de alguna manera dentro de nuestra empresa. Entonces, el análisis de riesgo es la segunda práctica que recomendamos tener en cuenta. Ahora, para este tema de análisis de riesgo, primero tenemos que identificar todas las situaciones o procesos en los que pueden producirse incumplimientos de obligaciones legales, regulatorias o una vulneración de compromisos adquiridos por la organización. Este debe ser el primer punto, saber mapear de acuerdo a nuestra estructura, a nuestra operación, a nuestro perfil tributario, cuáles son los distintos panoramas en los cuales podemos estar generando un incumplimiento. En segundo lugar, de este incumplimiento tenemos que hacer una evaluación del riesgo, ver qué tanto impacta este riesgo, a qué áreas puede impactar y qué tamaño de riesgo estamos asumiendo, ¿no? Muchas veces cuando hacemos una auditoría con las empresas en temas de comercio exterior, me dicen, ¿puedo vivir o no puedo vivir con este riesgo? Nosotros tenemos que hacer la evaluación del tamaño del riesgo para ver si lo enfrento, si lo dejo vivir, si lo mitigo, si cambio todas las circunstancias. Entonces, es muy importante hacer la evaluación del riesgo. En tercer lugar, se tiene que tener un método de evaluación. ¿Por qué es importante tener un método de evaluación? Porque las personas somos distintas y cada quien puede asumir el riesgo, puede medir el riesgo desde una percepción diferente. O sea, yo pudiera decir, oye, para mí es un riesgo manejar a 100 kilómetros por hora y a lo mejor Mau me dice, no, pues para mí eso no es un riesgo, ¿no? Para mí un riesgo es 180 kilómetros. Entonces, tenemos que tener muy claro cuál es el método de evaluación de riesgo que estamos asumiendo dentro de la empresa para poder ser lo más objetivos posibles y también que quede no a criterio de una persona, sino a conveniencia de toda la compañía. Como cuarto punto, tenemos que identificar los riesgos, realizar su medición y sobre todo señalar las consecuencias de no cumplimiento. Esto es muy importante porque, como decía, muchas veces podemos vivir con un riesgo constante de nuestras empresas, pero también tenemos que saber cuáles son las consecuencias que estamos asumiendo en este no cumplimiento. Y por último, todo esto lo tenemos que tener por escrito, de modo que se puedan abordar las gestiones de crisis, planes de recuperación y continuidad comercial de la empresa. Entonces, en este análisis de riesgo son las 5 acciones que debemos estar realizando de manera preventiva, de manera también eficiente dentro de nuestras políticas de compliance para poder generar este control o más bien esta identificación, control y también saber cómo podemos estar enfrentando los posibles riesgos que está enfrentando la empresa. Aquí es muy importante mencionar que la documentación de todos nuestros procesos, políticas, etcétera, es de suma importancia para poder posteriormente evaluarlos, ¿no? Que son 2 de los puntos que hemos visto aquí. Y otra cosa, también estar constantemente evaluando nuestros OKRs o KPIs para identificar qué posibles mejoras se pueden cumplir. Quizás lo tenemos al 80% de cumplimiento y con eso nos basta,
pero llevamos con el 80% 15 años, ¿no? Y podemos buscar subir nuestros indicadores hasta un 90%, 95%, que nos ayude a mejorar la forma en la que estamos operando. Sí, como hemos dicho, al final del día se trata de generar una integridad y una continuidad de la operación, pero también buscar la implementación de mejoras dentro de toda nuestra estructura. Y en continuidad de este análisis de riesgo, como decíamos, tenemos que primero identificar el nivel de riesgo de que estamos asumiendo y también es muy importante ver el ámbito de impacto. Entonces, un nivel de riesgo bajo para nuestro criterio es que no representa ninguna consecuencia para la compañía a un corto, mediano o largo plazo. Un nivel de riesgo medio requiere atención y acciones preventivas de la operación. Todavía estamos a tiempo de generar controles, de corregir. Y un riesgo alto requiere atención y acciones inmediatas de modo correctivo. Ahora, normalmente cuando hacemos este tipo de análisis y de lo que hemos visto con las empresas, muchas empresas cuentan con estos análisis. Oye, esta operación es de riesgo bajo, este cumplimiento es de riesgo medio o realmente aquí tenemos un riesgo alto. Sin embargo, muy pocas o casi ninguna empresa tiene también el ámbito de impacto, porque no solamente vamos a impactar nuestra operación de comercio exterior, sino que también podemos tener implicaciones en tema fiscal, aduanal, corporativo, operativo, administrativo, financiero, comercial, o también visto desde el otro punto del otro lado, perdón, estamos asumiendo desde el ámbito de impacto un riesgo, es decir, del lado corporativo quizás nos pueda estar afectando en un riesgo para el área de comercio exterior o desde el lado comercial estamos asumiendo riesgos para el tema de comercio exterior. Podemos decir, por ejemplo, el tema, no sé, comercio exterior, perdemos la certificación de IVA. ¿Qué consecuencias puede tener? Ok, sí, la certificación de IVA va a tener un impacto en la cuestión aduanal porque vamos a tener que modificar nuestras operaciones, pero también va a tener un impacto en el ámbito fiscal. ¿Por qué? Porque vamos a tener que ya estar pagando el IVA de esas operaciones que estábamos teniendo en crédito. Va a tener un impacto operativo, quizá no podemos comprar la misma cantidad de inventario y va a tener que reducirse, va a tener un ámbito financiero porque el flujo de efectivo va a ser más grande ahora y quizá comercial, ¿no? Porque pues ya no vamos a poder tener la misma competitividad. Entonces, ese es el tipo de nivel de riesgo que tenemos que estar definiendo y también los ámbitos de impacto. Y como decía, podemos también medir el ámbito de impacto desde el otro lado. Es decir, por poner otro ejemplo, el área comercial cierra un contacto, define Incoterms con la empresa compradora o con el cliente. Sin embargo, esos Incoterms no los podemos cumplir desde la parte de logística o desde la parte de comercio exterior. Entonces, desde el impacto que está generando el área comercial, nos está llevando a un riesgo alto porque no podemos cumplir con todos los temas o con todos los términos del nivel de riesgo que está delimitando en el Incoterm. Entonces, por eso es muy importante tener en cuenta que en este análisis de riesgo tenemos que medir sí el nivel de riesgo, pero también ver los ámbitos de impacto, las consecuencias que estamos asumiendo de cara a cumplir o no cumplir con una obligación o con un modo de realizar la operación. Aquí también muy importante, Isra, lo que mencionas, y creo que muchas de las cosas que estamos viendo se pueden resolver con temas de comunicación entre áreas. Quizás hemos visto que muchas veces dejan al área de comercio exterior un poco olvidada, ¿no? Y no le notifican cuando hay un contrato nuevo, cuando hay una modificación en la forma en la que vamos a entregar las mercancías, las vamos a sacar, etcétera. Y también nos ha tocado ver en la práctica que la gente de producción está muy ocupada intentando cumplir con todas las órdenes de compra y por estos temas deja de lado la parte de registrar la salida de mercancía de sus inventarios, etcétera, ¿no? Entonces, sí, es un tema de suma importancia lo que estás mencionando, ver que no solamente comercio exterior está aislado, sino que tiene interrelaciones con todas las áreas de la empresa y que muchas veces el gran reto del compliance officer es tener o mejorar esta comunicación. Ahora, aquí estamos viendo algunos ejemplos, como bien lo mencionábamos, de que no el área de comercio o el área de fiscal están separados de lo demás. En el ejemplo A y B, esto se deriva de un requerimiento, de una devolución de IVA, y como podemos ver aquí, en el punto 3 nos piden contratos, ¿no? Contratos celebrados con nuestros clientes que deben de estar en la lengua española, y en el punto B vemos cómo nuestro área de compliance se asegura que estos clientes o que estos proveedores cumplen con sus obligaciones
fiscales de Seguro Social e Infonavit. Entonces ya no solamente podemos nosotros como área de comercio exterior firmar un contrato de compra-venta con una persona extranjera, sino que también nos tenemos que asegurar que estén cumpliendo con sus obligaciones fiscales en su domicilio y además identificar en qué idioma se tiene que redactar el contrato, si debemos o no tener una traducción para el caso de que nos requiera la autoridad y bueno, ir desde el momento de la negociación estableciendo qué información nos deben de compartir y qué es lo que nosotros debemos de resguardar para poder cumplir, como lo decíamos, ya con nuestras obligaciones corporativas, fiscales y aduaneras. En el punto C, veíamos que aquí es un tema de que se presume una enajenación y por lo tanto IVA, el pago de IVA y de la multa por no haberlo pagado. ¿Y qué es lo que nos piden en este contrato? Que venga el lugar de entrega pactado, que era un poco lo que mencionaba Sirra en la parte de los Incoterms desde el contrato, mencionar dónde va, cuál va a ser el Incoterm de venta y en dónde se va a pactar la entrega para esta mercancía. Y finalmente, en el ejemplo de tenemos una copia fotostática de compraventa de los proveedores residentes en el extranjero por la adquisición de mercancías relacionadas con este punto. Entonces, también esta parte muchas veces quizás no es una compraventa como tal, pero tenemos que tener bien delimitado el objeto del contrato para poder nosotros establecer o poder explicar con la autoridad cuál es la naturaleza y el motivo de por qué se está llevando esta operación de comercio exterior, ¿no? Y todo esto deriva del ámbito corporativo y fiscal. Sí, aquí como bien lo has comentado, Mau, al final del día estos son ejemplos prácticos de requerimientos que estamos recibiendo por parte de la autoridad, quizá enfocados a un tema de comercio exterior, pero que empiezan a derivar o a unirse a temas de, como bien lo has dicho, cumplimiento del pago del seguro, del Infonavit, del IMSS, temas también de qué, desde el idioma, ¿no? ¿Qué idioma generamos para nuestros contratos? Cómo estamos proporcionando los términos de negociación, qué términos de negociación estamos generando, y esto pues ya va implicado a un tema de cumplimiento fiscal, o sea, ya va más allá con el tema de cómo importo, cómo tengo mi expediente electrónico. Entonces, por eso decíamos, el compliance officer, el equipo de alto impacto, tiene que saber tener ese conocimiento de las consecuencias que pudiera haber, los riesgos, medir el nivel de riesgo, los impactos y algo que también hemos mencionado mucho, ser un puente de comunicación entre las distintas áreas para notificar previamente cuáles pudieran ser las implicaciones, qué necesito modificar dentro de un contrato, y también usamos el ejemplo de los contratos porque es algo que asumimos que existen desde el área de comercio exterior. Muchas veces nos dicen, oye, pues tú vas a traer la mercancía de este proveedor o la vas a llevar a este cliente, pero no sabemos ni bajo qué términos, no sabemos si hay un contrato, cómo se definió el contrato, qué circunstancias, y quizá muchas veces las indicaciones que recibimos sobre la operación no compaginan con la realidad de los contratos, ¿no? O también los proveedores o clientes con los que estamos trabajando no cumplen con estas especificaciones. Ayer platicábamos con un cliente y nos decía que tenían un proveedor que durante un año estuvo en los listados del 69 y 69 del Código Fiscal, pero que el área de finanzas le decía, no, pues es el que más nos conviene a nosotros ahorita por precio. Entonces, pero pues no tenían la manera de decir, oye, este proveedor me puede llevar a que me suspendan mi padrón de importadores, me puede llevar a la suspensión de mi programa IMEX, de mi certificación. Entonces, es muy importante que cuestiones muy básicas como un contrato las podamos analizar previamente a realizar una operación. Ahora, aquí que, digo, siguiendo este ejemplo, Mau, ¿qué aspectos deberíamos de estar considerando para la elaboración de este contrato? Sí, correcto. Y tomo dos ideas que acabas de mencionar que son muy importantes. Una es una cuestión muy peligrosa, pero es la parte de que asumimos que nuestros contratos están en regla y que cumplen con todos estos aspectos que vemos aquí en pantalla. El primero de ellos, la legitimidad entre las partes, ¿no? Que exista un representante legal con plenos poderes para firmar este tipo de acuerdos, que los montos se ajusten a sus poderes, etcétera. Y que ya nos ha pasado muchas veces, incluso a nosotros, que nos firma una persona una propuesta y al final nos dice, no, es que yo no tengo poderes, pero pues déjame, lo muevo con la persona que sí, ¿no? Entonces, todas estas partes,
pues sí las tiene que analizar nuestro corporativo y nuestro jurídico. Establecer desde la negociación, que era lo que mencionábamos, los deberes, obligaciones y responsabilidades de cada parte. Yo recomendaría en esta parte mencionar un listado de documentos que necesitamos que nos entreguen mensualmente. Mencionabas el ejemplo del proveedor del 69B, que ya nos ha tocado ver que a empresas tengan temas con sus padrones de importadores, incluso porque su dentista tiene una opinión negativa, ¿no? Entonces, esta parte, desde decirle, cada mes entrégame tu opinión de cumplimiento positiva, cada mes entrégame tu constancia de situación fiscal, entrégame tus declaraciones de pago de ISR, etcétera, ¿no? Tu aviso para que puedas operar como una prestadora de servicio de REPSE. Y todo esto con la finalidad de que tengamos asegurado este cumplimiento. Mencionabas otra parte que es muy importante. Existe un choque de intereses muchas veces entre lo que nos va a permitir ingresar dinero y lo que está bien hecho, ¿no? Y en este caso, muchas veces tenemos que tener mucho cuidado porque si uno de nuestros proveedores aparece en la lista del 69B, pues vamos a estar 5 años ahí con el miedo de que nos va a llegar a Hacienda el día de mañana y bueno, en esta parte sí se vuelve un reto también para el área de compliance el informar, ¿no?, a la alta dirección o el informar a las autoridades, incluso de que en este caso en la operación estamos realizando cuestiones que están fuera de ley. Comunicación y frecuencia, que era también lo que mencionábamos. En qué momento me tienen que mandar la información y qué me tienen que mandar. En qué idioma se va a llevar y con qué contactos. Quiénes son las personas encargadas de mandar esa información y a quién se lo van a mandar. Muchas veces mandan la información a un correo que ya ni siquiera existe o que la persona ya salió de la empresa. Entonces, en ese momento, pues hay que establecer nuevos contactos. Propiedad intelectual, establecer cláusulas para definir el uso de marcas y patentes de las empresas, porque muchas veces también sucede que firmamos acuerdos y nos sentimos con la libertad de utilizar sus marcas, pero no es así. Definir la legislación aplicable, no necesariamente en este caso tiene que ser la legislación de México o del país extranjero, podemos irnos por una tercera que consideremos que nos puede apoyar de mejor manera o incluso definir un arbitraje internacional que aunque son costosos, pues pueden ser mucho más rápidos o mucho más justos, ¿no? Que bueno, aquí vemos que ya los procesos a veces se vuelven muy tediosos. También definir derechos de auditoría para poder nosotros revisar a nuestros proveedores constantemente o que incluso revisar a nuestros clientes. Definir confidencialidad y la vigencia de nuestro contrato. Nos ha tocado también ver casos en los que la empresa ya trabaja con contratos que ya no están vigentes, ¿no? Entonces, el día de mañana, pues ni tú le puedes reclamar al otro y el día que sea te pueden dejar de pagar y este tema también hay que tenerlo muy al pendiente, sobre todo también para actualizar montos, ¿no? Por inflación, etcétera. Hemos visto empresas que siguen trabajando con el mismo monto que trabajaban hace 15 años. Pues eso no, al final nos va matando la operación poco a poco. Ahora, todos estos aspectos que has mencionado, Mau, y hemos entrado ahorita en el tema de contratos internacionales, porque asumimos que dentro del área de comercio deberíamos de tener un contrato con las personas que trabajamos, ¿no? Con nuestros clientes, con nuestros proveedores, pero como bien dices, has mencionado 8 aspectos que muchas veces ni siquiera consideramos si los estamos integrando de este contrato o si están actualizados, ¿no? Entonces, digo, este es un solo ejemplo de cómo a veces el compliance no lo tenemos bien implementado, no tenemos esos controles y tampoco vemos las consecuencias de lo que estamos generando en la operación hasta que ya está el riesgo a la puerta de la operación. Entonces, muy importante tener en cuenta todos estos puntos que nos has mencionado en el ejemplo de los contratos internacionales y al final, pues también estas 5 recomendaciones, ¿no? La revisión periódica de nuestros contratos para la actualización que bien mencionabas, la protección y responsabilidad entre las partes implicadas, la entrega de documentación. Ahorita los requerimientos está haciendo una constante que nos piden contratos con proveedores, con clientes, y cuando los pedimos a las empresas no los tienen, ¿no? Y las auditorías a nuestros clientes o proveedores para saber que realmente son empresas cumplidas y al final todo esto lo tenemos que estar integrando dentro de políticas de compliance que nos aseguren o nos garanticen que nuestros contratos pues están diseñados de una manera correcta en beneficio de la operación de la empresa
y que también las partes involucradas están en esta conciencia de cumplir los compromisos adquiridos. Como decíamos, este es un ejemplo simplemente para tomarnos la temperatura y ver si realmente nosotros contamos con estos contratos internacionales. Aquí en Tintax, el área de legal, pues es una de sus especialidades, la revisión, elaboración de contratos, y es también un área de oportunidad que hemos identificado en muchas empresas. Entonces, aquí dentro de estas prácticas que recomendamos, como decíamos, tenemos que hacer el análisis de riesgo. Podemos empezar también por el tema de definir con claridad nuestros contratos. Sí, correcto. Y también nos ha pasado que en algunos trámites no solamente te piden el contrato, sino que también te piden la opinión de cumplimiento, te piden la declaración de ISR y de IVA de nuestros proveedores, y nos dice el cliente, no, pues es que el proveedor no me lo quiere dar. Entonces, ¿qué le digo a la autoridad? Y esto puede derivar en una negativa por parte de la autoridad. Entonces, también se vuelve un riesgo y un constante estorbo, ¿no?, al momento de llevar nuestras operaciones, y que quizás desde el momento de la negociación podríamos prevenir. Totalmente de acuerdo. Como decimos, lo más básico es un contrato y muchas veces no tenemos esa parte bien definida. Bueno, aquí se nos movió un poquito la pantalla, pero vamos haciendo un recuento de las ideas. De las tres, hasta el momento hemos mencionado dos prácticas que tenemos que tener como mínimo implementado dentro de nuestro compliance. Primero, la integración o la definición de un equipo de alto impacto que tengan esta especialidad en la identificación de riesgos. Segundo, el análisis de riesgos de nuestra empresa. Y tercero, que va a ser el eje de todo este cumplimiento, es la definición del perfil tributario. ¿Qué es el perfil tributario? Nosotros lo definimos como el conjunto de aspectos particulares de una compañía o entidad determinados principalmente por la legislación que la aplica, las obligaciones que tiene la compañía, los tiempos que tiene para este cumplimiento, los beneficios que obtiene la compañía y también los riesgos que está asumiendo. Entonces, dentro de esta definición del perfil tributario tenemos que estar considerando estos puntos. ¿Cómo podemos hacer esta definición de perfil tributario? Este es un ejemplo, digo, muy básico. La definición, pues sabemos que es mucho más amplia, pero, por ejemplo, podemos partir por el tema de cuento con un padrón de importadores, sí. ¿Qué obligaciones o qué derechos o qué beneficios tengo a partir de este punto? Pues, por ejemplo, tengo que estar en permanente cumplimiento de mis obligaciones fiscales, mantenimiento de mi expediente electrónico, tengo que estar vigilando las causales de suspensión de acuerdo a las reglas generales de comercio exterior, o bien si tuviera un programa PROSEC, pues el mantenimiento de mis requisitos, el reporte de productor indirecto en caso de que tuviera un productor indirecto, el reporte anual de comercio exterior para presentarlo en tiempo y forma. Si tuviera un programa IMEX, tendría que estar vigilando desde el tema del retorno del material de por lo menos el 10%, el cambio de régimen de saldos por vencer, mi reporte mensual del INEGI, o si tuviera incluso la certificación en materia de IVA y IEPS modalidad AAA, el mantenimiento de requisitos, las obligaciones de la regla 721, el aviso automático de renovación 30 días antes del vencimiento, etcétera. Entonces, tenemos que conocer toda la legislación que nos aplica de acuerdo a nuestra razón social, a nuestra operación, a nuestros programas, certificaciones, cuestiones que tenemos dentro de toda la operación para poder definir todas las obligaciones, cumplimientos, beneficios y los tiempos en los cuales tendríamos que estar cumpliendo. Entonces, es sumamente importante tener muy bien definido nuestro perfil tributario, porque también a partir de este perfil tributario vamos a poder realizar este análisis de riesgo que hemos hablado previamente. Podemos determinar, por ejemplo, si yo no cumplo con mi reporte anual de comercio exterior, cuál va a ser la consecuencia, ¿no? O si yo no estoy vigilando las causales de suspensión de mi padrón de importadores, cuáles pudieran ser los riesgos que estoy asumiendo, qué nivel de riesgo es eso y qué impacto pudiera tener en la operación, ¿no? O si pierdo mi certificación de IVA, hasta dónde pudiera llegar. Entonces, es muy importante tener bien definido el perfil tributario de la empresa para poder conocer los riesgos que asumimos, las implicaciones y también los impactos que estaríamos generando dentro de la compañía. Ahora aquí también digo, aquí poníamos un ejemplo en el slide anterior, en este ponemos otro ejemplo en donde podemos estar considerando el tema, por ejemplo, de la matriz de seguridad, que es un trámite, el inicio de la vigencia, su fin de vigencia, fecha de inicio para la renovación, quién es el encargado de realizar este trámite, dónde lo tengo que realizar, cuándo tengo que presentar el trámite,
y así nos podemos ir por cada uno de los distintos aspectos de nuestro perfil tributario, lo que es el IMEX, el PROSEC, la certificación de IVA y los distintos aspectos que hay dentro de cada uno de estos puntos. Entonces, muy importante esta tercera práctica, la definición del perfil tributario es la que nos va a marcar el rumbo para poder hacer nuestros cumplimientos, definir nuestros riesgos y también nuestras áreas de impacto. Y que aquí, Irra, también, si me lo permites, se ha vuelto un tema muy complejo porque ya no solamente adquirimos obligaciones por nuestro perfil tributario derivados de los cambios en reglas, sino que también en el tema de las preguntas frecuentes, ¿no? De Hacienda, que como mencionaba un colega, ¿quién pregunta y con qué frecuencia? Pero de ahí deriva muchas veces el criterio real que tiene el SAT y que nuestra área de compliance no solamente se debe delimitar a ver lo que dice la ley, ¿no? Ya tenemos que tener un acercamiento total con el Servicio de Administración Tributaria, con la ANAM, para saber de qué manera están operando o cuáles son los criterios internos que están manejando para poder cumplir con ellos y evitarnos el día de mañana que exista algún tema, ¿no? O que estemos en un litigio constante, que también eso era importante mencionarlo. Para la empresa no es negocio estar en litigio tras litigio, sino que tenemos que ver la manera más eficiente y más económica de cumplir con nuestras obligaciones. Sí, y eso que mencionas es bien importante porque también todo este perfil tributario no solo se va limitando a lo que está en ley, sino también a lo que es la práctica, ¿no? Porque como bien dices, muchas veces el criterio de la autoridad es muy distinto a lo que encontramos dentro de las reglas. Un ejemplo es el reporte anual de comercio exterior. Si nosotros analizamos lo que nos dicen las reglas de Secretaría referente a la presentación del reporte, nos dice que las empresas IMEX lo pueden presentar en mayo, las empresas que tienen IMEX y PROSEC lo pueden presentar en mayo, pero en la práctica Secretaría nos dice que se presenta en abril porque el sistema está configurado de ese modo. Entonces, tenemos que conocer ese tipo de detalles para poder ver las consecuencias de no cumplir con una obligación en el tiempo y forma que viene dentro de la ley, ¿no? Entonces, muy importante también conocer ese aspecto que mencionas, que es la práctica o el criterio de la autoridad. Ahora, pasamos al cuarto punto del mínimo que tendríamos que estar implementando dentro de nuestro compliance. Ya lo hemos mencionado en algún otro webinar, pero es contar con OKRs y KPIs. Aquí primero empezar con el punto número 1, que es la determinación de los OKRs y KPIs. Recordar que los OKRs son los objetivos y resultados claves, los KPIs los medidores de comercio exterior. El OKR a mí me gusta decir que es el qué quiero lograr, el KPI es el cómo lo voy a lograr. En segundo lugar, la definición de nuestro perfil tributario, los estándares mínimos de cumplimiento y los riesgos en la operación fiscal y legal aduanera. Entonces, aquí ya vemos una secuencia lógica de las ideas de lo que hemos platicado el día de hoy. Si yo tengo muy bien identificado mi perfil tributario, puedo también identificar los riesgos que hay en mi operación y de este modo puedo implementar acciones. En tercer lugar, la automatización. Bueno, esto se sugiere que es automatizado a través del cumplimiento oportuno, la ejecución de obligaciones, la medición de los indicadores claves y los procesos de seguimiento. En cuarto punto, la ejecución, que nos va a llevar al cumplimiento de los objetivos, las acciones preventivas y correctivas, la planeación de nuevos proyectos y la obtención de resultados simétricas. Y por último, pues el resultado que estamos buscando a través del compliance, que es el control. El control de nuestras implicaciones fiscales y aduaneras, el control en la continuidad de la operación, darle soporte de la materialidad de las operaciones, tener el control de los documentos y evidencias de todo lo que estamos cumpliendo o generando dentro de la operación y sobre todo también el control de nuestros programas, registros y certificaciones que sin duda alguna son de un gran beneficio para las empresas. Ahora, muchas veces cuando hablamos de OKRs y KPIs vemos cierta resistencia por parte de algunas empresas que dicen, oye, yo un OKR, un KPI sí lo veo dentro de mi operación logística porque puedo medir tiempos, puedo medir recursos, puedo medir gastos, puedo medir cuánto le pago a mi agente aduanal, pero nosotros decimos que al final todas las obligaciones o todos los cumplimientos los podemos determinar dentro de un OKR o un KPI. Aquí tres ejemplos muy sencillos. Por ejemplo, el tema de un cumplimiento de una obligación, como es el reporte anual de comercio exterior, podemos empezar a determinar desde la fecha de presentación hasta un tema de observaciones, ¿no? Y si nada más tenemos el tema de la fecha de presentación, podemos decir que es un riesgo alto, hasta llegar a un tema de acuse de presentación o de observaciones, estamos en un riesgo bajo. Entonces, también podemos determinar una serie de acciones que nos indiquen una medición de este cumplimiento, que también nos permitan elaborar la aplicación de una buena práctica
para poder determinar que nuestras acciones de cumplimiento no solo las hacemos en tiempo y forma, sino con la calidad que debe de exigirse a este estándar. Ahora, otro ejemplo puede ser también el tema de una buena práctica, como es la auditoría anual de comercio exterior. No estamos obligados a realizar una auditoría dentro de nuestras empresas, pero podemos generar la buena práctica y poder medir si la estamos ejecutando o no, ¿no? Aquí, si solo tenemos la fecha de presentación, pues a lo mejor consideramos un riesgo alto para este seguimiento de la auditoría. Si tenemos nuestro plan de acción y seguimiento, quizá ya estamos en un cumplimiento en un cumplimiento alto y en un riesgo bajo. Entonces, también las buenas prácticas las podemos determinar dentro de nuestros OKRs y KPIs. Un tercer ejemplo puede ser la integración del expediente electrónico. Sabemos porque la ley nos exige contar con un expediente electrónico de acuerdo a lo que nos indica el artículo 36A de la ley aduanera. Entonces, esta es una práctica que sí está en ley y que es parte de nuestra operación diaria. Entonces, también lo mismo, si nosotros apenas tenemos la determinación de una fecha de presentación, podemos estar asumiendo que es un riesgo alto. Si ya tenemos una integración y validación, aprobación y respaldo de todos nuestros documentos, podemos decir que ya estamos en un riesgo bajo. Entonces, de este modo podemos realmente integrar dentro de un sistema de OKRs y KPIs todos nuestros cumplimientos del perfil tributario para poder dar un seguimiento más objetivo. Aquí, como decíamos al inicio, ya no depende del criterio de una persona, ¿no? Porque muchas veces decimos, sí, yo tengo ahí mis expedientes porque tengo una herramienta que los baja automáticamente. Ok, pero a ver, muéstrame que realmente están integrados, que alguien los validó, que alguien hizo que se aseguró que realmente corresponda a lo que está en el data stage, que la información que está dentro del expediente electrónico es la correcta y muchas veces eso no pasa. Entonces, de este modo generamos procedimientos claros, políticas que también son de acuerdo a una aplicación de bien común para la empresa y de este modo podemos dar un seguimiento más objetivo a todas nuestras obligaciones. Correcto, Isra. Sí. Y aquí también retomando un poco el círculo virtuoso de OKRs y KPIs, es importante mencionar que deben de gozar de las mismas características que ya mencionamos para el equipo de compliance, ¿no? La autonomía e independencia, porque ya nos ha tocado ver que muchas veces estos indicadores sí se tienen en la empresa, pero se maquillan un poco. Entonces, para poder realmente cumplir con el círculo virtuoso, debemos de tener un correcto control y cifras reales. Sí, como decías, como bien lo dices, y al final lo que queríamos concretar en este punto es que tengamos una medición objetiva, ¿no? Que no sea de un criterio personal, sino que realmente sea una medición objetiva en beneficio de la empresa, del área o de todos los equipos que estén involucrados. Bien, la última práctica que consideramos como un mínimo de cumplimiento, una implementación mínima que tendríamos que tener en cuenta es la elaboración de una matriz de cumplimiento. Ya recorrimos el tema de los equipos de alto impacto, el tema de la definición del perfil tributario, el tema del análisis de riesgo, la implementación de OKRs y KPIs y la matriz de cumplimiento. En seguimiento a esta idea de una objetividad dentro de nuestro cumplimiento, pues el contar con una matriz nos va a dar una mejora de control interno. También podemos contar con una optimización de los procesos, claridad en los objetivos, criterios y políticas, delimitación de responsables y estandarización de acciones. Entonces, 5 puntos muy importantes que podemos estar incluyendo dentro de esta matriz de cumplimiento y que si lo tenemos dentro de un procedimiento escrito o dentro de un documento escrito, pues va a facilitar el mejor entendimiento de todos los colaboradores y también la medición objetiva tanto de las acciones como de los responsables involucrados en todos estos procesos. ¿Qué es lo mínimo que debe de contar esta matriz? Pues nosotros decimos que tiene que tener por escrito políticas, procedimientos de toda la operación de comercio exterior, la actualización constante de acuerdo al seguimiento de OKRs y KPIs, homologación de información y fundamentos legales, junto con la actualización de la legislación que se va modificando año con año, día con día dentro de este marco legal, la integración del análisis de riesgo y los planes de contingencia. Aquí tenemos que tener bien medidos cuáles son los riesgos, los ámbitos de impacto y cuáles pudieran ser los posibles planes de contingencia y seguimiento y actualización de OKRs y KPIs. No solamente es importante determinarlos, sino darle ese seguimiento y esa actualización constante. Entonces, muy importante contar con este documento de matriz de cumplimiento aduanero. Muchas veces
es lo más pesado quizá en la implementación de un compliance, porque pues tenemos que sentarnos, determinar procedimientos, determinar cuestiones escritas, actualizar fundamentos legales y puede ser muy tediosos. Pero sin duda creemos que si existe este documento, esta matriz, nos va a dar muchos beneficios, sobre todo en la claridad y los seguimientos que tenemos que estar dando a la continuidad de la operación de la empresa. Ahora, ya aterrizando este punto, digo, aquí también compartimos con ustedes cómo hemos diseñado nosotros en Tintax este sistema de cumplimiento para este año y al final hicimos un programa especializado para el 2023 en cumplimiento aduanero. ¿En qué nos hemos enfocado más en este sistema de cumplimiento? Sobre todo para evitar riesgos, buscando eliminar la posibilidad de requerimientos por parte de la autoridad. Un punto muy importante que mencionaba Mau durante la plática es que no es negocio y tampoco es una facilidad administrativa para las empresas encontrarse en constantes requerimientos, cartas de invitación, litigios. Es mucho desgaste administrativo, mucho desgaste económico. Se va también mucho recurso, tanto humano como económico, en este tipo de gestiones. Entonces, el contar con un sistema bien implementado nos puede ayudar a disminuir este tipo de riesgos. Nosotros, ¿cómo lo trabajamos? Lo trabajamos a través primero de la definición del perfil tributario, las revisiones periódicas, aquí pusimos mensuales, pero realmente son periódicas de acuerdo a cada empresa, asegurando el cumplimiento de obligaciones críticas para la empresa, la capacitación y actualización de todas las áreas que estén involucradas y la detección oportuna de implicaciones fiscales, aduanales, corporativas. Dentro de estas revisiones, el mínimo que tendríamos que estar teniendo es revisar nuestros expedientes electrónicos de comercio exterior, hacer una revisión de nuestro data stage, hacer una revisión de nuestros programas de fomento, tanto de los cumplimientos, mantenimiento, como del anexo 24, igualmente de la certificación en materia de IVA, OEA y CITIPAD, y también las causales de suspensión, tanto para nuestro padrón de importadores, programas o certificaciones. ¿Cuál es el valor agregado que hemos visto en todo este punto? El hecho de contar, en nuestro caso, con asesores externos o un equipo de alto impacto que esté dando un seguimiento, pues siempre va a haber un valor agregado en asesoría permanente que nos ayude a tomar mejores decisiones en aspectos estratégicos de cumplimiento y control de riesgos. Como les decía, también hemos visto una evolución en la asesoría. Antes, digamos que los que llevamos un ratito trabajando en esto, pues te hablaban mucho para ver, oye, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se presenta? ¿Dónde se presenta? ¿Cómo se tiene que declarar la información? ¿Si lleva complemento, no lleva complemento, el CFDI, etcétera? Y ahorita casi toda la consultoría se centra en análisis de operación para ver qué controles, qué riesgos vamos a estar teniendo y de esa manera poder estar disminuyendo estos riesgos en la operación. Beneficios que hemos visto que obtienen las empresas: perfeccionamiento en el cumplimiento aduanero y también puedo decir perfeccionamiento en el desarrollo profesional de las personas del área, la implementación de OKRs y KPIs, un mejor control de la operación, respaldo en la toma de decisiones y eliminación de sanciones y multas, porque al final el compliance está asegurando toda la documentación, la correcta operación, que las sanciones y multas se van disminuidas. Entonces, compartimos también este ejemplo a modo de lo que estamos trabajando con distintas empresas para que ustedes puedan, bien, en su caso, buscar nuestro apoyo o también ustedes tomar este ejemplo para poder implementarlo dentro de sus compañías. Hasta aquí, no sé, Mau, si tengas algún otro comentario, alguna otra observación. No, nada, pues igual invitarlos a que fomenten la cultura del compliance en sus empresas y que también busquen la automatización de sus procesos, ya que pues, está al día el tema de la inteligencia artificial, el uso de nuevas herramientas tecnológicas que podamos aprovechar para eficientar este cumplimiento, como ya tú bien mencionabas. Hemos visto que las autoridades no se limitan, ¿no? Ya manejan altas tecnologías para poder identificar quién no está en cumplimiento y quién sí está en cumplimiento, y de ahí derivar en revisiones, etcétera. Entonces, invitarlos, como siempre, a fomentar esta cultura, a implementar una cultura de cumplimiento y de integridad y ética en sus compañías, y buscar que no solamente el desarrollo de la compañía sea bueno, sino también el de todos los colaboradores. Sí, totalmente de acuerdo con lo que comentas, Mau. Creo que es muy importante tener en cuenta, como decíamos al inicio, que ya es una tendencia casi obligada, no por ley, sino por las circunstancias que vivimos. Tenemos que ver la manera de implementar un área de compliance o tener un especialista en el cumplimiento aduanero y también en los cumplimientos de los distintos aspectos de la empresa. Y igual, a modo de cierre, digo, en la mañana escuchaba por ahí una frase que me gustó y creo que pudiera aplicar, ¿no? Decía:
si no haces tiempo para tu salud, en algún tiempo vas a tener que hacer tiempo para tu enfermedad, ¿no? En algún momento vas a tener que hacer tiempo para tu enfermedad. Y eso lo vemos de modo seguido con las empresas, ¿no? Que nunca hicieron tiempo para hacer sus revisiones, sus implementaciones, su aseguramiento de la operación, y ya se tiene que hacer el tiempo forzoso cuando ya tenemos la auditoría por parte del SAT, ¿no? O de las distintas dependencias de gobierno. Entonces, no esperemos a que nos llegue la enfermedad, hagamos tiempo desde ahorita en la prevención y cumplimiento para poder asegurar la continuidad de nuestra operación. Bien, de nuestra parte sería todo. Agradecemos el tiempo y el espacio que nos ha dado Weldex en este webinar. No sé, Jessica, si por ahí existe alguna pregunta, algún comentario. Tenemos un comentario, Isra, de Rodolfo Vázquez. Dice, buenos días, el involucramiento del senior management o senior staff es muy importante al sensibilizarse la alta gerencia de la empresa sobre la importancia del cumplimiento en tiempo y forma de todas las obligaciones inherentes a la naturaleza de la empresa y las certificaciones con las que cuenta. Es un comentario nada más de Rodolfo. Sí, es muy importante lo que comenta Rodolfo y creo que también lo señalamos durante distintos puntos del webinar, ¿no? Muchas veces esperamos que la alta gerencia nos apruebe presupuesto, nos apruebe más personal, nos dé los recursos necesarios para este cumplimiento. Entonces, sí es muy importante tener esta figura del compliance para estar sensibilizando y también en su caso, pues el tema de que la alta gerencia pues, haga caso de manera oportuna a los comentarios y observaciones que se están haciendo en su momento. No sé si hubiera alguna otra cosa más por ahí, Jessy. Es todo, Isra. Perfecto, pues nuevamente agradecemos a todos su participación, agradecemos también el interés del Grupo Weldex por invitarnos a compartir estas ideas. Quedamos ahí a la orden si en algo les pudiéramos apoyar y nos estaríamos viendo en nuestra próxima sesión. Sin más por el momento me despido, les agradecemos, Mau, muchísimas gracias también por tu tiempo y tus comentarios y estamos en contacto. No, muchas gracias a ustedes y ahí están nuestros correos por si tuvieran alguna duda posterior. Muchas gracias, Jessy, por el apoyo también. Hasta luego, chicos. Gracias a ustedes. Gracias, buen día a todos.